vamos a hablar a continuación de lo que, bueno, es el contexto general de todo el año de los 100 años del Club Náutico Mar del Plata, en un hecho singular que tuvo el pasado fin de semana la presentación del libro 100 años de historia, un trabajo encomiable que ha tomado en sus manos el actual vicepresidente del club, José Luis Godoy, de recopilar la historia de un club, con lo que ello representa ya, aunque tenga 20, 25 años, es un trabajo engorroso. Imagínate 100 años de historia tratando de detallarlo de la mejor manera posible. Y bueno, allí en la presentación se dieron algunos detalles de lo que ha sido el trabajo de este libro, ¿no? Y tenemos del otro lado de la línea a su autor, a José Luis Godoy, actual vicepresidente del Club Náutico Mar del Plata. ¿Cómo está, José Luis? Buenos días, lo saluda Rodrigo Divito. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Qué trabajito, ¿no? Que tuvo por delante y que permite también englobar en una fecha tan especial como los 100 años todo lo que fue pasando a lo largo de la historia de este club, tan rica aparte, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, para mí fue una mezcla de desafío y satisfacción también. Bueno, la satisfacción cuando está terminado, ¿no? Pero Claro. bueno, fueron 4 años de trabajo en los cuales, digamos, esquemáticamente podríamos decir que los 2 primeros años fueron un trabajo de investigación y los 2 últimos ya un trabajo que tiene que ver con la escritura del libro, una síntesis. Yo siempre reafirmo que esto es una síntesis cronológica de la historia del Club Náutico Mar del Plata. Y está plasmada en el libro en 10 capítulos, cada capítulo se corresponde a una década, y de esa forma recorre la institución a través del tiempo, desde sus etapas prefundacionales, digo prefundacionales porque un trabajo que recuerda cuáles fueron las bases o la columna vertebral de este libro fueron las memorias y balances de la institución. Y bueno, no siempre las instituciones guardan todas sus memorias y balances, con lo cual era un desafío completar este rompecabezas que conformara la historia integral de la institución, ¿no? Claramente, bueno, cuando uno se sienta a hacer este trabajo y a escribir, no lo he hecho a esta magnitud, está claro, tiene que decidir por dónde lo encara y cómo lo encara, ¿no? ¿Cuál fue esa primera mirada de lo que quería, de lo que proyectaba hacer, que a veces termina siendo muy distinta a lo que finalmente sale en el libro, ¿no? Porque uno va encontrándose con el desarrollo de una historia tan fructífera que por ahí elige también cambiarle la mirada. No digo cambiar los hechos, sino cómo presentarlo, cómo hacer que el libro tome forma y tome vida, ¿no? Ese es un enorme desafío, bien lo describís, bien lo describís. Y el desafío primario es enfrentarse a la hoja en blanco, por así decirlo, de la computadora, en donde uno tiene que empezar a relatar. Pero sí yo tenía en claro una cuestión. El club es un club polideportivo, obviamente no en sus inicios, que tenía nada más que 2 actividades deportivas, como el remo y la natación, con muchas limitaciones, obviamente, porque no carecía de infraestructura, pero en la medida que los años pasan, que las décadas pasan, el club se va complejizando en términos de actividades justamente polideportivas. Y el gran desafío, mi interés fundamental era que aquellos que practicaran remo o que practicaran yachting o que practicaran tenis no fueran a leer exclusivamente su deporte, si yo lo hubiera planteado como actividades deportivas aisladas. Porque un club, cualquiera sea, y este en particular, al ser, como digo, polideportivo, es una conjunción de deportes, y por eso, en el desarrollo, en el texto, se van mezclando cronológicamente la evolución de las distintas actividades, tanto deportivas, institucionales, de gestión, sociales, culturales, todo lo que va dibujando esta historia. Bueno, es interesante porque eso le agrega contexto a lo que estaba pasando, ¿no? Porque si uno va separando deporte por deporte y cuenta la historia en particular, se pierde el contexto de todo lo que pasaba en ese momento y de lo que estaba pasando en el club también al momento que pasan diversos hechos, ¿no? Sí, exactamente como decís. Hay que darle un contexto global a la institución y que eso te permita ir visualizando su crecimiento, ir visualizando aquellos momentos
digamos, de éxito institucional, deportivo, pero también los momentos de incertidumbres institucionales, que por supuesto no han sido pocas, como toda institución, que tiene que afrontar a lo largo de 100 años distintas situaciones. Y esto se plasma en distintos hechos que se van marcando en cada una de estas décadas. Este es un libro que, para darle cierta magnitud, es un libro de 360 páginas que va acompañada por 442 imágenes. Para mí esto era muy importante, porque las imágenes siempre facilitan, ayudan y complementan la lectura. Y ahí el socio, el ex socio también, los propios empleados del club van viendo la evolución institucional. Porque en este libro, de alguna manera, más allá de la cuestión descriptiva, está planteado como un homenaje. Está planteado como un homenaje a los socios. Aquellos que han sido simplemente socios, pagando su cuota, como aquellos socios que a su vez han asumido responsabilidades dirigenciales, circunstancialmente. Y esto es un homenaje a todos ellos. Claro. Y como socio y como dirigente, ¿no? Justamente esa definición está buena, socios que toman una responsabilidad dirigencial en algún momento y deciden involucrarse de esa otra manera, cuando hay un montón que pasan simplemente como socios y son un aporte fundamental. ¿Hay algo de toda la historia del club, de esos 100 años recopilados, que le llamó la atención, que le sorprendió, que por ahí un aspecto que no conocía y que termina siendo una grata sorpresa? Varios aspectos. Primero, digamos, si uno va en los arranques históricos, por ejemplo, el club, digamos, en el año fin del año 1925, el presidente Marcelo T. Alvear, por un decreto, le asigna un lugar en el puerto para poner un galponcito. Un galponcito. Un puerto que estaba, digamos, inaugurado en el año 1922 en forma parcial, y que le faltaba mucha infraestructura dentro del puerto, solamente había una dársena de cabotaje, bueno, y había dentro del puerto astilleros en una extensa playa dentro del mismo puerto, hoy donde están los hilos elevadores de granos, eso era toda una extensa playa, siempre dentro del puerto, ¿no? Y ahí había tanto algunos astilleros como este galponcito del club. Pero claro, el puerto quedaba muy lejos de la ciudad, 1925, 26, se estaba terminando la construcción de lo que fue primero el Boulevard Mar del Plata, luego la Avenida Cincuentenario y hoy la Avenida Juan B. Justo. Era muy difícil llegar a la institución, por eso que el club comenzó, la preocupación que tenía para captar socios era generar actividades dentro de la propia ciudad, lo que podríamos llamar el ejido urbano. Y ahí surge un deporte, que para mí fue muy llamativo, que es la pelota paleta. Claro. Sí, señor. Sí, bueno, ese es un deporte que en un momento en Mar del Plata tuvo un auge muy importante, ha quedado un poco rezagado con el tiempo, pero ha sido un punto importante, y cómo las cosas van cambiando, ¿no? Cómo lo que hoy parece lejano, decir pelota paleta, en ese momento fue central para empezar a concentrar y atraer gente a la institución. Totalmente. Tal es así, fíjate, que el primer campeonato, la primera subcomisión, que la comisión directiva está conformada por subcomisiones de las distintas actividades y deportes. La primera subcomisión que se conforma en la comisión directiva del Náutico era de pelota paleta. ¿Por qué? Porque todas las actividades náuticas estaban bajo la órbita de lo que sigue siendo hoy el capitán con otras funciones, el capitán del club en ese momento. Y es así de que el club entonces primero alquila la cancha de Teyucuaré. La cancha de Teyucuaré estaba en la calle Moreno, al 3400, donde hoy está otro edificio, el Centro Vasco. Claro. Y luego pasó y ahí funcionaba su secretaría también, ¿cierto? Y luego pasó a adquirir un edificio del Club de Pelota Mar del Plata, que era una institución de Buenos Aires, que estaba en la avenida de Corrientes, aproximadamente por esa zona. Y ahí también había la cancha de pelota paleta. Y en ese contexto, el club, el primer campeonato provincial que organiza y el primer campeonato argentino en sucesivos años que realiza, justamente lo hace en pelota paleta. Claro. Qué dato singular e interesante. Digo porque además siempre destaco esto de
de poder tener la historia del deporte desde diferentes aspectos, a veces a través de una persona, a veces a través de una institución, documentada, ¿no? Reunida en un libro, porque no solemos tener documentación de lo que nos pasa como marplatenses, como deporte de la ciudad de Mar del Plata, alguna que otra biografía, algún que otro libro sobre algún hecho particular, pero ir recopilando todas estas cosas y tener la oportunidad de, a través de su trabajo, del largo trabajo, poder contar una historia de un club y de 100 años de vida, me parece que es algo central y que justo les cayó como para también darle un corolario al centenario, ¿no? Porque lo proyectaron de esa manera, en definitiva, ¿no? Absolutamente, sí, así estaba, esa era la intención, por eso que en diciembre del 2020 conformamos esta idea y comencé a trabajar en enero del 2021 para poder, digamos, mostrar un club que, como te decía en principio, todo esto que estamos hablando de sus inicios, pero que en toda su proyección, a través de sus 100 años, bueno, es una obviedad decirlo, pero surgieron figuras como Guillermo Vilas, a partir, y muchísimos otros, y hablando de tenis, muchísimos otros deportistas en el tenis que fueron en la misma línea, no tal vez con la preponderancia de Guillermo, pero así lo hicieron. Y en este libro Guillermo habla también, gracias a la gentileza del periodista Eduardo Pupo, que lo entrevistó durante mucho tiempo, también se expresa en este libro, expresando justamente sus sentimientos por el club. Y en esta línea, a través de los años, en este club, socio de este club, como en el caso de Martin Jenkins, ha logrado un bicampeonato mundial de la clase Optimis, y Francisco Manuel Maite con Andrés Grimaldi al año siguiente, un campeonato mundial de la clase CADE. Institucionalmente el club organizó en el 92, en diciembre del 2024, sendos campeonatos mundiales de la clase Optimis, la propia institución. Todo esto es un recorrido que el libro trata de reflejarlo con la mayor claridad y con la mayor documentación posible. Bien, aquel que quiera, ¿cómo puede conseguir el libro, José Luis? El club está en venta solamente en el Náutico, en el Club Náutico Mar del Plata. Lo pueden adquirir tanto socios como no socios, así que está a disposición ahí. Está a disposición ahí, en un valor realmente accesible, porque lo importante es la ciudadanía, que la comunidad, tanto socios como no socios del club, puedan tener este libro, porque, como venimos comentando, conforma también buena parte de la historia de la ciudad de Mar del Plata. Sin duda alguna, sin duda alguna. José Luis, gracias por este tiempo y bueno, felicitaciones por el trabajo realizado. Un abrazo grande. Abrazo grande y muchas gracias por la entrevista. No, por favor, hasta luego. La palabra de José Luis Godoy, actual vicepresidente del Club Náutico Mar del Plata y encargado de recopilar durante 4 años, 2 años de investigación, 2 años de acomodar toda la data y volcarlo en una escritura de este libro por los 100 años del Club Náutico Mar del Plata.